sobre los cuales disertará: la ESI como derecho, importancia de la ESI, características científicas y en valores de la ESI, el abordaje pedagógico y ejemplos por nivel y edad. Bienvenido, pastor, siéntase como en su casa. Buenos días. Buenos días. A ver cómo le decimos los docentes a nuestros niños y adolescentes. Buenos días y esperamos que nuestros alumnos nos respondan. Buenos días. Muy bien, muy bien. Sé que hay muchos aquí docentes del nivel primario, del nivel inicial, y nos gusta tener esta interacción. La verdad que es un placer estar en esta mañana, en este lugar. Me siento realmente feliz porque estamos trabajando por nuestra generación. Es algo que venimos proyectando hace tiempo. Quiero felicitar a todos los que llevaron adelante el hecho de tener un congreso como este. Es un proceso realmente muy costoso, un esfuerzo enorme, y hay un equipo detrás que nos ha permitido convocarnos en este día, que todos ustedes como docentes y aún yo podamos tomarnos el día en las escuelas, estar en este lugar y a su vez tener un certificado que nos permite sumar para nuestro escalafón docente. La verdad que eso es una victoria enorme, y si ustedes me permiten, quisiera que podamos darle un fuerte aplauso a todos los organizadores, a todo el equipo que arduamente estuvo trabajando para llevar adelante esta convocatoria. Muy bien. Soy coordinador de una red de docentes a nivel nacional, junto con mi esposa, ambos docentes. Yo soy docente de nivel secundario, ejerzo en dos escuelas, una en mi ciudad Casilda y otra en Rosario, en dos escuelas públicas. Y mi esposa es docente de nivel inicial, ella está ejerciendo también en escuela pública. Tenemos 3 niños, aquellos que me conocen saben que nos movilizamos en patota, digo yo siempre, en tribu. Hoy no están con nosotros por una cuestión de que justamente están en la escuela, están en clase, pero desde ya agradecidos por la oportunidad y por esta convocatoria. No es fácil estar aquí en esta mañana delante de tantos compañeros, delante de tantos profesores que tenemos expectativas, ¿verdad?, con respecto a lo que es la educación sexual integral. Y realmente creemos que es fundamental, que es importantísimo que nos podamos convocar y charlar sobre esta temática desde esta perspectiva, desde una perspectiva científica y desde una perspectiva en valores, para cuidar las generaciones que tenemos en nuestras escuelas, en nuestras aulas. Se comienza desde acá. Así que la apertura también y la felicitación es para lo que es el movimiento de pastores aquí de la provincia de Chaco, que realmente está siendo observado por todo el país. En el recreo recién, mientras estábamos aquí, referentes de otras provincias, está con nosotros por ejemplo la concejal María Baloy de aquí de Corrientes, para proponer este proyecto también en la provincia de Corrientes, como también se va a proponer en Misiones, como también se va a proponer en otras provincias, y como todas las provincias que nos están mirando de las redes sociales, que también representan de alguna manera un porcentaje altísimo de la sociedad argentina. Yo quiero que usted pueda observar la cantidad de docentes chaqueños que en esta mañana, en esta jornada, han dispuesto todo este tiempo para venir a una conferencia en donde se va a hablar educación sexual integral, donde se está impartiendo educación sexual integral desde una perspectiva diferente. Y esto ya deja un mensaje, y yo quiero que podamos nosotros analizarlo, porque muchas veces en la cotidianidad de las aulas nos encontramos los docentes aturdidos por mucha información, nos encontramos sometidos a criterios y a estructuras que bajan con decretos, con resoluciones, que nos imponen una forma de trabajo, nos limitan en nuestra posibilidad de ejercer la docencia, de poder expresar valores y principios. Nos hemos encontrado con nuestra red. Yo coordino, como decía, una red nacional de docentes con valores, docentes cristianos. Lleva el nombre de la red Docentes del Reino Argentina. Allí somos más de 5.000 docentes que hoy conforman la red, que va en aumento. Hace poquitos años que hemos comenzado a trabajar
y ya va tomando una dimensión nacional e internacional, porque nos encontramos que en todas las escuelas del país, ya sea públicas o privadas, hay directivos, hay profesores, hay asistentes escolares, hay supervisores, hay gente que está en el Ministerio de Educación, hay gente que conforma los gobiernos provinciales y nacionales, que quieren, que desean, que esperan una educación que respete a la familia, que respete las generaciones, que valore el hecho de poder compartir en familia, que valore los principios y los valores. Y hoy, de alguna manera, en Chaco, como primicia de lo que vendrá, lo estamos pudiendo cumplir. Realmente yo creo que esto es una victoria para celebrar, y que están mirando cada una de las provincias para poder llevar a sus lugares y a su puesto de trabajo. Yo sinceramente no puedo dejar de expresar mi felicidad, y más allá de la cuestión burocrática, creo realmente que esto va a traer resultados y nos ayuda primeramente a vernos como un cuerpo en unidad, de saber que somos miles y miles de profesionales de la educación que queremos una verdadera educación sexual que responda a las necesidades que hoy vemos en las aulas, que vemos en nuestros salones, que vemos en nuestras escuelas. Por eso yo quiero felicitar, por supuesto, en esta mañana nuevamente a todo el equipo que organizó este evento. Yo quisiera empezar contando una experiencia personal antes de poder ver la diapositiva que preparé con ustedes. En el año 2019, prepandemia, notamos esta situación, este contexto en el aula. Al escucharme usted como docente, quiero que se sitúe en su ciudad, en su localidad, en su escuela. Una matrícula pequeña, 200 alumnos en una escuela técnica secundaria en la ciudad de Rosario. Dentro de ese grupo pequeño tenemos aproximadamente 10 adolescentes embarazadas. Todos los años tenemos una alumna que lleva justamente a su niño al aula para poder cursar. Dentro de ese contexto, muchos de esos alumnos, sus padres no están presentes. Comenzamos a charlar. Yo seguramente voy a contar la realidad que tenemos nosotros los docentes dentro del aula. Y comienzan a contarme: no me hablo con mi papá, no me hablo con mi mamá. Mi papá y mi mamá están separados. Vivo con mi tía, vivo con mi abuela, vivo con mi vecino. 13 años, primer año de secundaria, 13 años. Me pongo rojo en el aula, escuchar lo que hacen y las relaciones que tienen. 13 años, una alumna me dice que había sido invitada por un policía para tener relaciones, tener intimidad, y el único que pudo contárselo era el docente dentro del aula. Chicos que lloran en el aula, chicos que viven una crisis porque no tienen información, no tienen salida, no tienen en qué apoyarse. Y ahí estamos los docentes muchas veces cumpliendo ese rol de papá y de mamá. Por eso, por supuesto, nos pusimos de acuerdo con el equipo directivo de esa escuela. Vimos la necesidad de dar una charla de ESI. La educación sexual integral, aunque ya tiene unos cuantos años la ley 26.150, recién hace poco tiempo se comenzó a implementar. Y la primera reacción de la sociedad fue negativa, obvio, porque luego vamos a ver a continuación, y ya mucho de esto nos explicó la licenciada en el taller anterior. Los directivos proponen una charla de ESI. Llega el día, nosotros no sabíamos que ese día estaba la charla de educación sexual integral. Nos apartan, convocan a todos los alumnos a un salón apartado. En ese lugar estuvieron 40, 50 minutos hasta que regresaron al aula, y allí comenzamos la conversación. Cada alumno llegó con un bolsito de muy buena calidad, que tenía impreso, por supuesto, el logo del Ministerio de la Provincia de Santa Fe con el área de género, de diversidad sexual. Dentro de ese bolsito tenía varios libros a todo color, tapadura, que conllevaban los diferentes géneros reconocidos en el país. Y durante 40 minutos los alumnos lo único que escucharon, quiero que usted preste atención por favor, lo único que escucharon de educación sexual integral en ese contexto de la realidad escolar fueron
las identidades reconocidas por la ley de identidad de género. Por supuesto que ellos, un poquito de música me ponen para acompañarme, Por supuesto que eso no cumplió con las expectativas y con la realidad escolar. Cuando yo me acerco a los directivos para preguntar, ¿quién es quien vino a dar la charla? ¿Cómo convocaron a alguien? Se había propuesto desde la provincia de Santa Fe una persona que no tenía título secundario, que no tenía título docente, perdón, que no era profesional, que no había sido capacitado en ESI, y esta persona, no por discriminar a nadie, pero esta persona, el único título que tenía para poder dar una charla de ESI era que había decidido de su identidad sexual algo diferente a la heterosexualidad. Es decir, que solamente tenía el respaldo de tener una identidad autopercibida diferente a la tradicional, y que ello lo habilitaba por una carta recomendada por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe para acceder a una institución educativa, ir por encima de los profesionales que estábamos en esa aula y poder hablar y dar un espacio tan importante, tan fundamental, donde nuestros alumnos necesitaban respuestas específicas, donde había una problemática real, donde realmente necesitábamos educación sexual integral sobre una teoría, ¿verdad? Un conjunto de ideas desde la perspectiva de género para que ellos puedan decidir más que nada su identidad, de 13 años, 17 a 17 y 18 años. ¿Qué quiero decir en esta mañana con mi taller, lo que quiero compartir como docente? Realmente estoy preocupado. Preocupado porque hay una realidad que se nos está yendo de las manos. Vemos cómo nuestros alumnos realmente están perdiendo todos los valores, cómo nuestros alumnos están decayendo en todo lo que es la educación en general y la ESI en particular. No es casual que los resultados de educación a nivel internacional, los números nos den como país uno de las posiciones más bajos. No es casual que nuestros alumnos no sepan resolver problemas. No es casual que nuestros alumnos te leen una consigna y no saben interpretarla. No es casual que los chicos ingresen a la secundaria sin haber sido, ¿verdad?, enseñados en las cuestiones básicas, que sean analfabetos en este siglo. Los chicos no saben leer muchas veces. Los chicos no saben escribir, no saben expresarse. Esa es la realidad de nuestras aulas. ¿Están conmigo o me siento solo en lo que yo estoy viendo, verdad? Es decir, no estoy hablando de algo ajeno de lo que pasa en nuestras escuelas. Ahora, cuando vemos una realidad social en la cuestión sexualidad, nos encontramos con que hay un plan, hay un contenido, que hay un proyecto, que hay una perspectiva que llena un espacio vacío, porque de eso yo quiero hablar en esta mañana, de ese espacio vacío. Y quiero hacer una autocrítica personal y una autocrítica a muchos de nosotros que levantamos el dedo para cuestionar una perspectiva, pero en realidad esa perspectiva y esa ideología es resultado muchas veces de nuestra falta de responsabilidad con respecto a un espacio. Todo lo que está vacío, todo lo que no se llena, todo lo que no tiene un lugar, de alguna manera va a ser ocupado con lo primero que surja. La primera posicionamiento, la primera ideología, lo primero que se plantea va a ocupar todo lo que está vacío. Cuando pensamos en esa charla en la escuela donde soy titular, ninguno de los docentes que estábamos allí nos sentíamos preparados para hablar de ESI. Si yo hoy hiciera una encuesta en esta mañana de los docentes que estamos aquí, para los que nos están viendo por las redes sociales, somos miles de docentes en esta mañana convocados en este lugar. Si hiciera una encuesta, la mayoría de nosotros no sabemos cómo enseñar ESI en el aula. Tenemos miedo de cómo hablar de ciertas temáticas. Y muchos de nosotros esquivamos la temática de educación sexual integral porque la interpretamos, la entendemos como esa opción que está enseñando, ¿verdad?, una ideología de turno. Pero cuando uno va a las bases, cuando uno comienza a investigar un poquito más, que es lo que yo quiero hacer esta mañana con ustedes, nos damos cuenta que la ESI no solamente
es un derecho, sino que realmente la ESI es una oportunidad que tenemos nosotros de salvar una generación. Que la educación sexual integral, con valores, de manera científica, comprobable, con argumentos, con herramientas precisas, puede salvar a un alumno quizás de ser abusado, como bien lo dijo la compañera anteriormente. Puede salvar a una señorita de tener que ser madre a temprana edad. Puede salvar quizás a una señorita de tener que practicarse el aborto, porque lamentablemente, aunque no tenga que ver con nuestros principios y los valores que hoy expresamos desde esta plataforma, hoy es ley. Cuando nosotros abrazamos esta área, abrazamos la sexualidad, y es donde yo quiero llevarlos a que podamos tener una mirada abierta y entendida de lo que es la sexualidad, porque el problema y la discusión en este congreso no es si educación sí o educación sexual no. Sino en esta mañana la pregunta es: ¿qué tipo de educación queremos para nuestros alumnos? ¿Qué tipo de educación sexual queremos que se imparta en nuestras escuelas? ¿Y qué tipo de educación sexual debemos nosotros cumplimentar, primeramente como padres, pero después como docentes? Así que, por favor, la primera diapositiva. Le dije acá al compañero que no le iba a decir, le iba a dar una seña, pero ya me olvidé. Tengo una definición con ustedes. Aquí dice: toda persona tiene derecho a tener información relevante para el normal desarrollo personal y social. La sexualidad no es la excepción, la misma es parte integral de la persona desde la concepción hasta la muerte. Su conocimiento permitirá a cada individuo tomar decisiones fundamentadas y en bien común para toda la sociedad. ¿Sabe que escuchando muchas veces a compañeros hablar de sexualidad, y a padres y a líderes de otros ambientes, no tenemos una visión de la sexualidad? Partimos desde ese lugar. Confundimos sexualidad con sexo, o con coito, o con la parte erógena, o con la parte de, ¿verdad?, de toda la cuestión que tiene que ver con el sexo en la intimidad. Confundimos la sexualidad. De hecho, la propia ley de educación sexual integral nos muestra que la sexualidad no es un concepto netamente que tiene que ver con la intimidad, sino es amplio, es integral. Esa palabra que tanto nos hace ruido a nosotros. Nos da miedo pensar la sexualidad solamente desde la ciencia biológica, que es la que más se acerca en esta mañana a nuestra perspectiva, a nuestra convicción. Pero también la sexualidad es un aspecto amplio que seguramente lo va a desarrollar con profundidad en el taller más adelante una profesional específica de esta área. La sexualidad tiene que ver no solamente con quién yo me acuesto, no tiene que ver cómo yo me autopercibo, no solamente tiene que ver con el abuso, no solamente tiene que ver con todo lo que implica mi intimidad. La sexualidad también tiene que ver cómo yo me relaciono con los demás, tiene que ver con mi función en la sociedad. La sexualidad es un concepto amplio, por eso cuando nosotros tenemos miedo de hablar de sexualidad, inconscientemente lo que estamos diciendo, estamos acortando el concepto de sexualidad a la parte íntima, a la parte del coito, a la parte que tiene que ver con lo personal. Pero es mucho más que eso. Es sexualidad cuando, por ejemplo, un bebé en el pecho de su madre está tomando la teta. Es sexualidad. Es sexualidad esa mirada entre la mamá y el niño. Es sexualidad cuando los niños están jugando y pueden ver el rol del padre, o la niña está viendo el rol de la madre. Eso también tiene que ver con sexualidad. Es sexualidad también como yo miro el tema de la parte urbana del trabajo. De hecho, muchos de nosotros, cuando comenzó el concepto de perspectiva de género, que hoy en esta mañana, conforme lo ha explicado excelentemente la licenciada Baloy, cuando surge el concepto de perspectiva de género, todos nosotros en cierta manera compartimos, y en cierta manera hoy seguimos compartiendo la igualdad que tiene la mujer con el varón, porque el machismo también es parte de una sexualidad que tenemos que trabajar y tenemos que exponer y tenemos que sacar de nuestra sociedad y de las aulas. No estamos aquí para decir que todo lo que se habla de sexualidad está mal.
Estamos acá para decir que hay una perspectiva, un lente por la cual yo miro la educación que estoy dando y esa perspectiva me está influenciando en todos mis contenidos, y eso es lo que yo quiero criticar, quiero ver junto a ustedes, quiero pensar otra mirada, otra perspectiva, pero la sexualidad en su contenido, en la importancia, debe ser fundamental. Yo tengo que saber realmente que la mujer, por ejemplo, hoy una de las luchas tan importantes que vemos en la sociedad, de la cual acordamos, la mujer debe ser respetada, ¿o no que es así? Por supuesto que sí. Yo me espanto, lloro, grito cuando veo a una niña abusada, violada. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con que se generen políticas para defender a las mujeres? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo, por ejemplo, que las mujeres sean postergadas en toda la cuestión funcional en el trabajo, cuando todavía hoy, siglo XXI, hay mujeres que cobran menos que los varones en el mismo puesto laboral? Cuando las mujeres no tienen acceso a algunos trabajos, por ejemplo, por una cuestión de género. Entonces, hay cuestiones que nosotros sí tenemos que identificar y trabajar como docentes. Lo único que tenemos que reevaluar, tenemos que pensar es la perspectiva, el lente de la cual nosotros estamos enseñando. Y en este primer concepto, yo quiero trabajar la sexualidad como derecho de los niños, y quizás ustedes pueden llegar a confundirse en esta mañana sobre esta temática. Pero yo quiero expresarme claro con respecto a esto. Toda persona, présteme atención por favor, toda persona, desde las primeras instancias de la vida hasta su muerte, tiene derecho a tener información relevante conforme a la madurez que está teniendo para poder tomar decisiones. Toda persona. La educación, el derecho a enseñar y a aprender, está garantizado en nuestra Constitución Nacional, y la ESI no es excepción. No solamente el derecho a aprender es un principio constitucional y en los tratados internacionales, sino que en las propias leyes nacionales, la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Sexual Integral 26.150, que regula esta enseñanza en las aulas, nos marcan como primer principio el derecho de nuestros niños a saber. Y acá hay una crisis de derechos que yo quiero poner en esta mañana en discusión. Por supuesto que velamos por el derecho de los padres y es primordial, y lo vamos a hablar y recontra hablar durante toda esta jornada. Es fundamental el derecho de los padres en cuanto a la educación sexual de los niños. Pero una cosa es levantar la bandera diciendo con mis hijos no te metas, a levantar la bandera y tener una autorresponsabilidad en casa como padre, porque nos encontramos en un desequilibrio entre derechos y obligaciones. ¿Cómo yo puedo decirle al Estado, a un profesor, a una escuela que no le hable de ESI, si yo como padre no le hablo de ESI? ¿Cómo yo puedo decir que es mi derecho a enseñar algo que no estoy enseñando? ¿Cómo puedo yo hablar y reclamar la responsabilidad que no cumplo? Por eso tenemos que ser sinceros en esta mañana y entender que debe haber un equilibrio entre lo que es el derecho de los padres para poder impartir una educación sexual conforme a los valores, que lo vamos a ver, insisto, no lo estoy, por supuesto es un principio fundamental, pero yo quiero comenzar con esto. Nuestros niños necesitan saber. Mis alumnos, yo lo veo, necesitan tener información clara, precisa, una información para tomar decisiones. A algunos les parecerá raro, pero todavía las adolescentes en muchos casos y en provincias como Chaco, en algunas localidades del interior, llegan a la pubertad todavía sin saber lo que le está pasando. Hoy todavía, año 2022, todavía no saben que van a tener su primera menstruación y piensan que están teniendo una enfermedad. Todavía hoy nos encontramos con niños dentro de las aulas, mi esposa como nivel inicial, que tiene miedo de expresar, por ejemplo, un abuso o no sabe qué es un abuso. En una de las charlas que hemos dado en la provincia de Santa Fe, en el norte, en una charla como esta, un papá
se levanta, se pone de pie al finalizar la exposición y llorando nos cuenta de que podía entender muchos traumas que tenía en la vida por algo que le había pasado cuando tenía 5 años. Escúchame bien, 5 años, un tío lo sentó sobre sus faldas y frotó su cuerpo sobre él, y eso es, bien lo puede explicar la licenciada Baloy, experta sobre esta temática, uno de los abusos sexuales, y él entendió que desde ese momento comenzó a tener un comportamiento que lo llevó a sus hijos. No podía soltar a sus hijos, tenía miedo, era un hombre autoritario por causa de algo que él ni siquiera sabía lo que es un abuso. Los padres, los docentes, muchas veces confundimos, por ejemplo, abuso con el hecho de la violación. Para nosotros la palabra abuso inmediatamente la interpretamos como una violación. No tenemos idea de lo que es la expresión de un niño con respecto a los dibujos en Docentes del Reino. Aquí tenemos con nosotros la coordinadora de Docentes del Reino de la provincia de Chaco, de la provincia de Corrientes. Estamos dando un curso de grafología, así se llama, ¿verdad? En donde los docentes, los padres pueden interpretar por medio de dibujitos si realmente están siendo abusados, cuál es su problemática. No tenemos idea, esa es la realidad. Y muchas veces nosotros no nos comprendemos como derecho. Insisto, nuestros niños chiquititos necesitan tener información precisa para la edad que ellos están viviendo y no un contenido escolar que lo único que termine haciendo es confundiendo su tan apreciado momento que es la infancia, la niñez. Cuando un niño no sabe si es nena, si es varón, si va a hacer esto, si va a hacer aquello, lo que yo estoy haciendo es quitándole su identidad natural, no le permito crecer, no le permito ser. La construcción tan hablada de esta ideología hace a que haya una influencia. Si realmente el género es una construcción o un autopercibimiento personal, ¿por qué yo como docente voy a influir en las decisiones de los niños a tan temprana edad? ¿Cómo yo puedo dar en el nivel inicial contenidos que ellos no están preparados psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente para poder entenderlo? Los confundo, y si confundo su identidad, luego traeré una confusión en el desarrollo personal y de la vida de esa persona. Estadísticamente hablando, y lamentablemente, muchos niños y muchos adolescentes en el mundo y en Argentina se suicidan por causa de no entender quiénes son. Si no sé quién soy, no sé para qué vive, para qué vine a la tierra, para qué me trajeron. La identidad es fundamental en la vida de nuestros niños. Ellos necesitan sentirse seguros, saber quiénes son, que los llamen por su nombre y no que haya una enseñanza que le ponga por delante diferentes perspectivas que ellos no tienen la capacidad de poder elegirla. Por favor, un ratito la anterior. Entonces, necesita toda persona información, gracias, que sea relevante, importante. La misma es parte integral de la persona en todo momento, y las personas deben tomar decisiones fundamentadas para sí mismos y también para toda la sociedad. Ahora sí, por favor. Yo puse aquí que este derecho es garantizado cuando yo le ofrezco una educación sexual que se complemente, que sea específica a lo que ellos están necesitando. Es un derecho en tanto y cuando se corresponda con una enseñanza científicamente comprobable, que respete armónicamente el crecimiento de las personas y tenga en cuenta la legalidad de los padres en sus cosmovisiones familiares. Es decir, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y aún nuestros adultos, si quisiéramos también incluirnos, necesitamos información sobre la sexualidad en todas las etapas, específica, relevante, y no una información sesgada, una información que no responda y que no me dé salidas reales a la problemática que estamos teniendo. Ese día en la escuela hubiera sido mucho más eficaz convocar a un médico que le enseñe, por ejemplo, los métodos anticonceptivos. Yo sé que en esta mañana muchos de nosotros tenemos diferentes miradas cuando racionalizamos el contenido de la ESI. Algunos dirán, con esto sí, con esto no.
Pero el gran porcentaje de alumnos que tenemos que inician su sexualidad a temprana edad, independientemente de que para mí sea un contenido escolar, la abstinencia yo lo comparto al 100%. Es el primer método anticonceptivo natural, la abstinencia. No me da vergüenza en esta mañana contarles a todos aquí presentes que me casé a los 27 años y me guardé junto a mi esposa para ese momento, y hoy celebro una familia hermosa y le puedo hablar con autoridad a mis hijos. No es una vergüenza, no es algo del pasado como los que nos quieren hacer enseñar, no es algo que perdió vigencia, sino es un método y sí es una decisión personal. Pero muchas veces ese derecho y esa necesidad de nuestros niños y de nuestros adolescentes no es correspondida con la educación que se imparte en el aula y que se imparte en las casas. Tiene que respetar el crecimiento, tiene que saber entender lo que le está pasando ahora a ese niño, debe observar la realidad y dar un contenido conforme a esa realidad, y por supuesto debe considerar la perspectiva y la cosmovisión que tienen los padres en el hogar. Ya vamos a ver un poquito más sobre eso. La siguiente, por favor. El derecho de los niños y adolescentes obliga al Estado nacional y a los estados provinciales a garantizar su acceso, encontrándose establecido en la Ley Nacional 26.150, que a partir de su sanción en el 2006 crea el Programa de Educación Sexual Integral para su implementación en todos los niveles. Insisto, no vamos a discutir si es y sí o es y no. Es una ley y se tiene que cumplir en todos los niveles, nivel primario, nivel inicial, nivel secundario, nivel terciario. Ahora, esa ley debe cumplir un orden natural, un orden que tiene además apoyo legal en todas las leyes. Las vamos a ver. Una voy a nombrar a continuación porque luego el abogado nos va a profundizar sobre esta temática. Pero la propia ley 26.150 tiene un artículo clave que no se ha podido derogar, que no se ha podido quitar, que no se ha podido modificar, que es el artículo 5. El artículo 5 de la ley 26.150, cuando comienza a hablar de la ESI como derecho, inmediatamente involucra, porque no puede dejarlos afuera, no puede sacarlos de esta enseñanza, a los padres, y los integra al momento de decidir qué tipo de educación sexual voy a impartir. No lo dice una organización religiosa, no lo dice un movimiento político, sino que lo dice específicamente la propia ley que regula la educación sexual integral, la ley madre de todas las leyes provinciales. Dice en su artículo 5 que cuando voy a impartir ESI, yo debo respetar esta palabra. Por favor, voy a pedir algo caliente para tomar. En el artículo 5 dice que debe respetar esta palabra clave de todo lo que es este Congreso. Respetar el ideario primeramente institucional. Muchos de ustedes participan o trabajan en escuelas confesionales. Otros trabajamos en escuelas públicas. Pero aún las escuelas públicas construimos un ideario, es decir, una visión, una misión, una mirada cultural propia de la institución, pensada en nuestros alumnos, pensada en los padres, pensados en la región, pensados en la cultura de ese lugar. Cuando una política, cuando una ley no considera la realidad social, cultural y religiosa de un territorio, lo que está haciendo es discriminar. Cuando yo no considero en mi educación la perspectiva del alumno que yo tengo enfrente, no lo escucho. Y cuando yo ataco sus cosmovisiones, cuando ataco su mirada de la vida, la mirada de la sexualidad de sus padres, lo que yo estoy haciendo es discriminando a ese niño, a ese padre y también a los docentes que hoy nos encontramos en esta mañana en este lugar. Yo tengo que considerar que para que esa educación sexual integral sea realmente relevante, cumpla con los objetivos, realmente pueda dar una respuesta a lo que necesitamos, que sea complemento, que sea añadiendo la cosmovisión de los padres, porque
aunque podamos nosotros competir con la enseñanza del hogar, aunque como escuela nosotros podamos allí presentar propuestas alternativas, nunca podremos nosotros cambiar lo que en casa se propone, porque tiene que ver con una decisión cultural familiar y el derecho de la familia a pensar, el derecho de los padres a decidir cómo ver la vida, cómo ver la concepción, cómo ver la sexualidad. Nosotros como docentes tenemos que relacionarnos con los padres. En el artículo 9 de la propia Ley de Educación Sexual Integral habla de convocar a los padres y de hacer un marco de educación sexual en común acuerdo con los padres. Qué interesante sería que nosotros podamos tener reuniones con los papás de nuestros alumnos. Qué interesante es poder también darles herramienta a los padres. Muchas gracias. La realidad es que nuestros alumnos no solo aprenden de los contenidos que enseñamos en el aula, sino aprenden del comportamiento de los más cercanos a sí mismos. ¿Sabe por qué yo creo que no estamos discutiendo sobre es y sí o es y no? Porque la educación sexual integral se va a dar sea como sea. O la damos de manera sistemática, la planificamos, la proyectamos, nos preparamos para darla, o la educación sexual integral se va a dar de una manera informal y se va a aprender de conceptos que tienen que ver con nuestra vida de una manera incorrecta e irresponsable. Si yo les hiciera levantar en esta mañana la mano a alguno de ustedes, les debe haber pasado como me pasó a mí. Por supuesto que la generación que hoy tenemos, nuestros alumnos, tienen acceso a cosas que jamás nosotros nos hubiésemos imaginado. Un clic en el celular no es solo pornografía hoy, la pornografía es livianito. Yo cuando vi pornografía por primera vez en mi adolescencia fue por medio de un pedazo de revista que alguien había tirado, porque no teníamos acceso hoy a la informática que hoy tenemos en la actualidad. Nadie me enseñó, para mí fue algo que me marcó. Yo aprendí que mis sentimientos al tocarme, por eso también justamente yo pude entender, porque tuve principios que me enseñaron, pero hay cuestiones que la aprendí con miedo y con temor, porque en mi casa jamás iban a hablar sobre ese tema. Hablar de sexo hoy todavía sigue siendo en muchos de los ambientes un tabú, se habla con miedo. Entonces, la pregunta es, nosotros como docentes profesionales, ¿podemos discutir realmente si tenemos o no tenemos que dar educación sexual? Por supuesto que no. Lo que tenemos que hacer es poder prepararnos en conjunto con los padres y tener una idea clara, específica, que responda a la necesidad de nuestras generaciones. Seguimos, por favor. Entonces, ¿qué es la ESI? Todos tenemos la definición ya. Es un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en relación con los derechos de los niños y adolescentes, al cuidado del propio cuerpo, a las relaciones interpersonales, a la información y a la sexualidad. Seguimos. Un padre, esto es algo de la cual yo me hago propio y responsable de esta expresión. Un padre que niegue la educación sexual a sus hijos le está negando un derecho reconocido constitucionalmente y por ley. Y si lo miramos desde el punto de vista espiritual, le está negando el aprender conocimientos que le permita desenvolverse responsablemente en su presente y en su futuro. Y puse esta frase: no educar en sexualidad es tan grave como enseñar sexualidad con ideologías. Omitir la realidad de nuestros alumnos es tan grave como querer enseñarle algo erróneo. Cuando yo no cumplo con mi rol, cuando yo veo la realidad de mis alumnos y no tengo una respuesta, estoy errando como aquel que está bajando una línea totalmente contraria a lo que ellos están necesitando. Ni uno ni el otro es una verdadera educación sexual en valores y científica. Seguimos, por favor.
Yo puse un contexto, esta pregunta, y quiero que la meditemos y la pensemos todos en esta mañana. Cuando una adolescente queda embarazada, en todas las escuelas públicas del país nos vamos a encontrar con una situación tan particular como esta. Después vamos a ver estadística también. La culpabilidad no solo recae, pregunto, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién es el responsable de que una adolescente, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, quede embarazada? Por supuesto que los primeros ataques que hacemos los docentes, yo recuerdo el día lunes, mire, estoy hablando del día lunes pasado, cuando una de las chicas de tercer año de la escuela donde doy clase comenta públicamente, estaba el preceptor, varias maestras, vino contenta ella diciendo, estoy embarazada, voy a ser mamá, celebrando la cara de los compañeros que estábamos ahí. Empezó un ataque con preguntas, ¿te cuidaste? ¿Por qué lo hiciste? Y una de las docentes presentes no perdió tiempo para decir, ¿pero estás segura? Porque tenés posibilidades de no tenerlo. Rápido el accionar de muchas miradas, pero poco realmente preparados para justamente nosotros ver la responsabilidad que tenemos y acompañar el proceso de una alumna en ese contexto. Por supuesto que los primeros responsables son los padres en casa, porque nosotros decimos la escuela le enseña, la escuela para aquellas cosas que no nos conviene, para aquellas cuestiones que no nos queda como padre. Yo soy padre de 3 niños, digo, la escuela debe ser responsable, pero cuando, ¿verdad?, nos toca a nosotros hacernos responsables de la realidad, porque la propia ley de educación dice que los padres somos los agentes primarios de educación para nuestros hijos. Nuestros hijos deben aprender esta temática en casa y después se debe complementar en la escuela. Mis hijos, Cecia, que tiene 6 años, Mateo, que tiene 11 años recién cumplidos, y Emily, que tiene 13 años, aprenden en casa todo lo que es sexualidad, y cuando van a la escuela, en las clases de ESI, aportan su perspectiva, aportan su mirada, aportan y argumentan desde una mirada científica, desde una mirada legal. La ley 26.150 dice esto, la ley de los derechos del niño, niñas y adolescentes dice esto, que yo tengo derecho a expresarme en el aula. Así habla mi hija de 13 años. Ahora, esa educación comienza en casa. ¿Dónde estaba papá y mamá de esa adolescente que no se sentaron para hablarle sobre ser responsables al momento de tener relaciones sexuales? ¿Dónde estaban? ¿Cuál es el ejemplo? Cuando miro a esos alumnos, a esta chica en particular, me encuentro con que su mamá no está presente, su papá no está presente, vive con otro pariente, no hay nadie que cumpla ese rol. Cuando el Estado nota, el Estado se siente obligado. De hecho, la ley 26.150, que para muchos sigue siendo algo que no se debería haber implementado, la educación sexual integral, la llevan solamente al área privada, al área íntimo. La realidad es que el Estado se vio obligado, es una obligación del Estado de poder satisfacer aquello que en casa no se cumple. Cuando en casa no se cumple con la ESI, la escuela debe cumplir. Yo como docente me siento responsable cuando me llega una alumna así, porque yo no llegué a tiempo, porque yo no le aconsejé a tiempo, porque yo no le mostré si ella decidía voluntariamente tener relaciones sexuales, tener las opciones de los métodos anticonceptivos para no quedar embarazada. Es mi responsabilidad en el Estado. Entonces, tenemos que entender que cuando el Estado propone, aunque no estemos de acuerdo de la forma que propone, en realidad, como docentes, somos responsables de poder bajar respuestas y dar soluciones concretas, reales, específicas a la generación que hoy tenemos en nuestras aulas. Seguimos, por favor. Voy a hablar de la importancia de la ESI, en concordancia con lo que vengo diciendo. Mire, decía yo al principio que sigue siendo un tabú. Hoy en esta mañana aquí, el 90% seguramente de lo que estamos aquí presentes como docentes
podemos saber que en casa no hemos aprendido sobre ESI. En casa no nos han enseñado cuestiones. Cuando yo le pregunto a los alumnos a quién acuden, a quién van cuando tienen problemas, cuando, por ejemplo, tienen sentimientos, algunos de ellos, cuando, por ejemplo, esta adolescente me decía, me invitó un policía a salir, a tener relaciones. Lo primero que yo le pregunté, ¿con quién hablaste esto? ¿A dónde llevaste esta información? Y era el primero y única persona que pudo abrir y contar lo que estaba pasando. Y yo le digo, tened muchísimo cuidado. ¿Ves lo que le está pasando a los adolescentes en este tiempo? ¿Sabés si ese policía, por ejemplo, es casado o no está casado? ¿Qué va a hacer? Porque luego ese policía, cuando esté con un menor, va a querer limpiarse, va a querer que no salga a la luz. ¿Vos sabés lo que te puede pasar una vez que te vas con él? Y comencé a ser sincero de lo que está pasando. Nadie se lo había dicho, nadie había hablado con esta adolescente. Entonces, la realidad es que la ESI es fundamental y sigue siendo un tabú en las familias. Y mientras siga siendo un tabú, mientras los padres no nos preparemos para comenzar por casa, seguirán creándose ideologías para poder satisfacer esta necesidad. Es como un producto, yo te vendo este producto para esta necesidad. Pero la ESI no es un producto de la cual la podemos dar de manera distorsionada, porque podemos hacer un desastre peor que el que estamos comenzando. En la niñez, en la adolescencia y en la juventud y en la adultez, el cuerpo y la mente reaccionan con el entorno y van construyendo la realidad de esas cosas de manera confusa cuando no existe una instrucción clara o cuando lo hay de manera ideológica. Cuando no tenemos información acerca de su funcionamiento, estamos destinados a una generación a utilizar el cuerpo y su sexualidad de manera irresponsable. En otra charla como esta, mi hija Emily, más grande, tenía 7 años. Había una mesa en primera fila, mantel largo. 3, 4 niños, no recuerdo la cantidad bien, pero 3 o 4 niños se metieron debajo de la mesa. Habrá estado la reunión media hora nada más. Salió de esa charla y Emi en el auto nos cuenta que la nena que estaba con ella debajo de la mesa le contó que su tío le había metido el pene en la cola. Así ella me dijo, con otras palabras, como ella lo había entendido. Mi hija de 7 años jamás había escuchado sobre esa temática, jamás, todavía muy niña para poder hablar del coito, de la parte específica del sexo. Y sabe que me largué a llorar inmediatamente y dije, el sistema, la educación sexual integral, no es solamente lo que se imparte en el aula. La educación sexual integral hoy es un conjunto de conocimiento e información que viene desde todos los ámbitos. Cualquier niño, cualquier adolescente pone un dibujito animado y está siendo educado en sexualidad. Vean y observen que todos los dibujitos animados que hoy se presentan cada vez tienen menos identidad en su sexualidad. Son pelotas, son cuadrados que hablan, son esponjas, son elementos que no sabemos qué son, porque la idea es de construir la identidad, de construir lo que relacione al varón con lo que relacione a la mujer, para que no haya una relación, que el niño no pueda relacionar, yo soy varón, ¿por qué? No, es decir, la idea es desde el primer ámbito, en todos los ambientes, bajar educación sexual integral. La educación sexual integral no es un producto exclusivo de la escuela o de la docencia. La realidad que competimos aún con un mercado mucho mayor. Todas las series de adolescentes, 13 años, estoy pasando por ese primer proceso en la adolescencia, no sé ser padre de adolescente. Pobrecita Emily se lleva la primera experiencia de papá y mamá como primerizos con un adolescente. Entonces cuando nos sale con un montón de cosas no sabemos muchas veces cómo actuar, qué decir. Pero un programa de adolescentes, 13, 14, 15 años, está totalmente normalizado. Por ejemplo, que se conocen y en el mismo día se dan un beso. Es decir, no es lo de los boliches cuando vos tenías 17, 18 años, cuando yo era más joven e iba a esos ambientes, ¿verdad? Hoy estamos hablando que en el mismo día que se conoce un adolescente, en el mismo día
tiene intimidad, es la forma de conocerse actualmente en la sociedad, tienen relaciones sexuales. Digo, me pongo en rojo cuando escucho a los chicos de 13 años hablar porque yo le hice sexo oral a Juancito adelante mío, me lo dicen. Nosotros 3 estuvimos haciendo esto. Esta se fue con la otra, con las palabras que ustedes saben. El de quinto, ese es el vocabulario dentro de las escuelas públicas hoy y que convivimos nosotros los docentes a diarios. Y en casa, un silencio que aturde. Eso es un mensaje de sexualidad. Eso también es educación sexual integral. Un docente que no habla sobre ciertos temas también es un mensaje de educación sexual integral. De esto en mi clase no se habla. No solamente cuando enseño un contenido real, sino cuando me callo, cuando hay un contenido de la cual no quiero prestar posicionamiento. Lo conté muchísimas veces esta experiencia. En un acto escolar, todo el conjunto, los miembros de la comunidad educativa, docentes, directivos, estaban en el aula. Era el Día de la Mujer. Quien organizaba el evento, quien le tocó el acto, por supuesto, llevaba un pañuelo con una perspectiva a favor del aborto. Está en todo su derecho a pensar, pero yo personalmente no estoy de acuerdo de llevar este tipo de pañuelos en el ámbito escolar porque estamos educando sexualmente muchas veces con respecto a eso. Cuando ella habla en el aula, uno de los alumnos, tengo en esos 200 alumnos unos 50, casi un cuarto de alumnos, participan de comunidades religiosas. Los conozco a todos, una escuela que trabajo hace muchos años, es pública, pero hace muchos años que trabajo de titular en ese lugar. Uno de los alumnos se levanta y dice, yo no estoy de acuerdo con el movimiento porque no estoy de acuerdo con el pañuelo. La docente, ni lenta ni perezosa, comienza a bajar toda la doctrina, ¿verdad? Todo lo que ella pensaba. Y yo estuve unos 10 minutos ahí atrás y quienes me conocen saben mi postura con respecto a esto, que no me temblaban los pies, se me pararon los pelos, me puse rojo. Es decir, no sabía cómo hacer en una situación como esta, porque mi silencio estaba educando sexualmente a los alumnos que estaban presentes. Tomé coraje, me pongo al lado de la compañera, le pido disculpas porque es mi compañera, respeto su posición, respeto su persona, respeto que trabajemos con diferentes miradas, pero el silencio rotundo en toda esa aula, desde una sola mirada, estaba dejando un mensaje claro a todos los alumnos de la comunidad educativa, inclusive aquellos que no se sentían representados en esa mañana. Entonces me pongo en pie delante de ella y digo, disculpame compañera, pero me obligás a expresar. Lo que vos estás diciendo a mí no me representa, ni representa a la mayoría de los alumnos que estoy acá. ¿Sabe lo que pasó en el auditorio escolar? Aplaudieron y se pusieron de pie en el aula, se sintieron representados con alguien que pudo dar una perspectiva diferente. Ese es el problema de la ideología totalitaria, ese es el problema cuando se expresa desde una sola perspectiva, que aquellos que no nos sentimos conformes, que no estamos de acuerdo, que tenemos una mirada diferente, muchas veces nos sentimos atados, nos sentimos sujetados y tenemos muchos de nuestros niños que no saben si realmente lo que le enseñan en casa, si lo que le enseñan en los ambientes donde se movilizan realmente es cierto, porque no hay docentes que se paren en el aula que digan, mira, esto es así, porque tenemos miedo, porque nos sentimos perseguidos, porque nos sentimos atados muchas veces, porque tenemos miedo a sanciones, porque hay autoridades que nos están persiguiendo. Pero qué bueno en esta mañana que estamos mostrando que no somos 2 o 3, sino que somos miles de docentes en la Argentina, miles de docentes, de profesionales, de supervisores, de directores, que no estamos de acuerdo con que se enseñe cualquier contenido en el aula, sino que respete las cosmovisiones de los alumnos. Y nuestros alumnos se van a sentir representados por nosotros en ese lugar. Hoy, ¿saben lo que veo en el aula? ¿Saben lo que veo en el aula? Yo no fui el que llevé el pañuelo celeste en esa oportunidad, lo llevaban un tiempo, pero veo un montón de alumnos con pañuelos celestes en el aula, en la escuela. Como había pañuelos verdes, ahora hay pañuelos celestes. ¿Sabe qué se logró en esa escuela? Que los chicos pudieran se sientan seguros de poder expresar lo que ellos piensan, que es un derecho
constitucional y es un derecho de la ley de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Sabe lo que logré en mi escuela? Que nunca más entre una persona que no esté capacitado y tenga el título de docente para poder hablar de ESI, porque desde ese día yo tomé la ley 26.150 y hago el paréntesis, yo no sé cuántos la han leído, porque la mayoría de nuestros eventos de docentes, nosotros tenemos eventos de docentes en todo el país con nuestra red, esta es la más convocatoria quizás que la que hemos tenido hasta ahora. Les pregunto, ¿cuántos leyeron alguna vez la ley 26.150 y ustedes tienen una ley de ESI provincial además? Nos encontramos con que el 90%, si no más, nunca en su vida leyó la ley que tiene, si no me equivoco, no recuerdo bien, entre 10 y 9, 10, 11 artículos. Eso es, no tengo el número ahora, pero esa es la cantidad de artículos. Es una hojita como esta, así, la ley 26.150, nada más. Y nunca la han leído. De hecho, para todos esos docentes que nunca la han leído, y aprovecho el chivo, cuando surgió toda esta temática dentro de mi escuela, en el aula, como docente, decidí prepararme en ESI y decidí investigar sobre las leyes de educación sexual integral. Tomé la ley 26.150 y la analicé de manera estricta. Comencé a analizar las leyes que le dan pie al programa de educación sexual integral. Y escribí este libro que se llama Docentes del Reino Argentina, llamados a redimir el sistema educativo, de la cual ustedes también tienen aquel lugar, en donde hay un análisis exhaustivo de lo que es la ley 26.150, entre otras temáticas que hemos trabajado con docentes del reino. Seguimos, por favor. El miedo a hablar de ESI. La mayoría de los alumnos, inclusive docentes, no se sienten preparados para hablar del tema o no saben en qué momento oportuno hacerlo. Los alumnos aprenden del sistema con profesores que utilizan ese espacio para adoctrinar ideologías. Tengo una conocida que tiene una hija de 12 años, ahora tiene 14 tiene ahora. Pero cuando tenía 12 años me llegó con una imagen, ¿no es cierto?, que compartió la licenciada Baloy. De un lado estaba el varoncito desnudo y del otro lado estaba la mujer desnuda. Y esta chica me dice, porque sabiendo que yo estoy con todo el tema de ESI, como que la he investigado, le dieron pornografía a mi hija de 12 años en la escuela. Nunca en su vida había visto un cuerpo y vienen a enseñarle, doctrina, ¿qué puedo hacer? No la quiero llevar más a la escuela. No. Es decir, el desconocimiento total de los padres sobre esta temática realmente nos pone en una situación grave, porque nuestros alumnos, nuestros hijos, tarde o temprano, yo no sé si, no creo que en esta mañana los docentes tengamos todavía esta idea de que los adolescentes niños no tienen nada de conocimiento de sexualidad. Lo que vos no le enseñes, alguien lo va a enseñar por vos. Lo que vos no te ocupes en tu casa o lo ocupes en la escuela, lo van a aprender y no sabemos cómo lo van a aprender. Entonces, tenemos que comenzar a hablar y hablar de ESI en todos los ambientes. Celebro que puertas adentro de las comunidades religiosas comencemos a repensar y hacernos la autocrítica y poder proyectar una verdadera educación sexual en valores. Tengo con nosotros aquí la presidenta de Abogados por la Vida de Santa Fe, Carlota López. Si quieren, ponete de pie para que te conozcan, Carlota. Una fiel luchadora, defensora de la vida, de la familia. Ella creó una propuesta de ESI en valores para la provincia de Santa Fe, que en Santa Fe no tiene ni ley de educación provincial ni ley de educación sexual. Y la compañera con todo un equipo de abogados prepararon una propuesta y que también ayer la trajo justamente para proponerla aquí en la provincia de Chaco. ¿Por qué? Porque entendemos la importancia de tener esta herramienta en el ámbito escolar. Es un tabú creer que si tratan el tema están promoviendo la hipersexualización o adelantándonos en los tiempos. La sexualidad vista como algo negativo se va transmitiendo de generación en generación. ¿Por qué pasa esto? Porque seguimos confundiendo sexualidad con sexo. Es obvio que yo no le voy a enseñar a nivel inicial a tener relaciones. Eso es lo que quiere enseñar la ideología. Eso es lo que se quiere imponer. Pero nosotros le vamos a hablar en esa edad, por ejemplo, la diferencia de lo que es una caricia, de lo que es un abuso. Yo le tengo que decir a Cecia, mi hijita de 6 años, jamás, hijita, tenés que ir con un desconocido, jamás tenés que permitir que alguien te toque, jamás tenés que ir, si alguien te quiere dar
golosinas, caramelitos. Si en la escuela se tratan estos temas, es decir, a mi hijita yo trabajo porque es fundamental hablar sobre eso. Es fundamental enseñarle que se cuide, saber que tiene partes íntimas, como decía la licenciada. Vos no tenés que permitir, no vayas al baño con varones y no permitas que te toquen. Inclusive le enseñamos que ni siquiera papá puede ver tus partes íntimas. Cuidamos del entorno donde nos movamos, porque la realidad, vamos a ver a continuación, que el entorno de abuso más importante, el porcentaje más importante es el ámbito de familia. Y usted me dirá, ¿es responsabilidad de los padres? Sí, es responsabilidad de los padres, pero los padres son los primeros en abusar, lamentablemente. Yo tengo que hacer cumplir el derecho de los padres, pero de los padres responsables, de los padres es decir, yo no estaría preocupado realmente de una educación muchas veces ideológica si yo primeramente cumplo mi rol en casa, pero lamentablemente, ¿sabe por qué muchas veces nos preocupamos tanto? Porque vemos justamente que hay irresponsabilidad en el ambiente de casa. Entonces, claro, ahí sí, no les llenen la cabeza de ideas. Pues llénase vos con las ideas correctas, con el diseño correcto. Enseñale vos lo que ellos tienen que saber, para que cuando vengan con cualquier cosa que querés llenarle, ellos ya la tengan clara. ¿Me están entendiendo en esta mañana? Seguimos, por favor. Las estadísticas muestran datos escalofriantes sobre la problemática sexual en Argentina. Para tomar conciencia acerca de la importancia de la educación sexual, veamos solamente algunos temas específicos de los tantos. Por favor, la siguiente. Algunas estadísticas nada más que yo nombré. Por favor, seguimos. Como decía la compañera, las cifras de abusos son millones en América Latina. Un promedio de 228 abusos por persona, 4 por minuto y 1 cada 15 segundos. En Argentina, las estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indican que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, un menor es abusado cada 16 horas. Estadísticamente hablando, hay material e información más específica que la licenciada Baloy nos podría aportar. Yo la escucharía a la licenciada todo el fin de semana, todo lo que tiene, porque cuando ustedes estaban escuchando recién a una profesional, no está hablando de alguien que tiene teoría, está hablando de alguien que estuvo 10 años trabajando con los chicos, sacándolo de las manos de los abusadores, denunciando a jueces y mostrando realmente que es posible una educación sexual que no está en un libro que se sienta un grupito en una mesa y la baja para que la demos en la escuela, no, en el campo de batalla. Cuando yo la escucho a ella, realmente me bendice y me da muchas herramientas para poder yo trabajar. Pero ella nos hablaba, y hay muchísimas estadísticas, que cada 10 personas, aquí en esta mañana no sé cuántos seremos, pero cada 10 personas, 4 personas han sido abusadas de alguna manera. Es decir, el 40 al 50% de las personas, cada 10 personas, 4 o 5 han abusado. A lo mejor no te violaron, pero te abusaron. ¿Y sabes qué? La mayoría ni lo sabe. Porque no tiene la menor idea qué es el abuso sexual infantil. Piensa que tiene que ver con violación. ¿Y sabes qué? Jamás lo van a contar. Jamás van a hablar. Y eso que tienen guardado, escondido, lo trasladan al ambiente de aula. Se imparte de una generación a otra. Nos encontramos con docentes abusados, con docentes violados, con docentes que no tienen enseñanza correcta, y eso se traslada. Insisto, la educación sexual integral, vamos a ver si llego a la parte pedagógica, pero no estoy hablando de la clase de ESI, estoy hablando que la educación sexual comienza desde que entro al aula, el profesor número 1, hasta que salgo del aula. Estoy enseñando ESI cuando doy matemática, estoy enseñando ESI cuando doy lengua, estoy enseñando ESI cuando estoy dando las actividades de gimnasia, estoy enseñando ESI como papá y mamá cuando discutimos, cuando peleamos, cuando vuelan los platos. Estoy enseñando ESI en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso la ESI o la planifico, o hago un proyecto real, concreto, con planificación, o dejo que el sistema venga y se lleve todo por delante, o las ideologías nos impongan de qué manera pensar la ESI. Pero es importantísimo porque podemos rescatar una vida. Yo quiero en esta mañana que podamos poner en la balanza una cuestión, porque nos hace mucho ruido, a muchos de nosotros nos hace mucho ruido el tema de la ideología de género, pero no nos hace el mismo ruido, por ejemplo, cuando un niño es abusado, violado, asesinado.
Nos hace mucho ruido por ahí algunas enseñanzas que por supuesto que no estamos de acuerdo, pero muchas veces no nos hace ruido cuando, ¿verdad?, nuestros niños tienen relaciones sexuales sin cuidarse y se agarran el HIV, el SIDA o una enfermedad. Nos hace mucho ruido, mucho dolor asesinar a un niño en el vientre, porque lo vamos a decir con las palabras. Nos hace mucho ruido esa temática. Pero no nos hace mucho ruido cuando nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos a abstenerse o en todo caso a usar un método anticonceptivo para no tener un hijo no planificado. Tenemos que ser éticos en nuestra lucha para que todo lo que hagamos, lo hagamos realmente con una verdadera educación sexual integral, que cuando luchemos digamos, no te metas con tus hijos porque con mis hijos me meto yo. Yo creo que le falta esa frase, esa expresión. Porque cuando yo digo, no te metas con mis hijos, yo estoy teniendo una actitud pasiva. Le estamos diciendo a otro, no le enseñes a mis hijos. Pero yo no me estoy involucrando con esa definición. Yo creo que lo tenemos que decir es, a mis hijos, si le enseño yo en casa y vos me vas a ayudar en la escuela. Es decir, yo como papá me tengo que poner en un lugar primario, como dice la ley, y en ese derecho que yo hoy estoy reclamando al Estado, lo tengo que hacer valer, porque no veo al Estado con un arma en nuestra casa diciéndole, no le enseñes a tus hijos sobre educación sexual integral. Entonces, primeramente tomemos el rol primario y reclamemos para que no se nos quite ese derecho y esa responsabilidad como padre. Seguimos, por favor. Mire, 5.144 casos de abuso sexual en noviembre. Tengo estas cifras que son antiguas, pero se han profundizado. 65% son víctimas. Toda esta información y el material que estoy compartiendo está digitalizado y les voy a pedir a los organizadores que puedan hacerlo circular en los grupos que ustedes tienen de WhatsApp. Seguimos, por favor, que se me va el tiempo. Embarazos no planificados. En Argentina hay 700.000 nacimientos por año. De ellos el 16% proviene de madres adolescentes de entre 15 y 19 años. Y en algunas provincias, como las del norte, el 25% y más. Seguimos, por favor. En Argentina nace un promedio anual de 3.000 niños de madres menores de 15 años. Allá 7 de cada 10 embarazos adolescentes entre 15 y 19 años no son intencionales, no lo planificaron. Hay responsabilidad en lo que es la planificación familiar. Seguimos, por favor. Las enfermedades, el VIH, el SIDA en la Argentina, en todo el país hay 6.500 casos y muchos de esos además no están mencionados porque ni saben que tienen SIDA. Es decir, los chicos tienen relaciones sexuales en un mes con varios compañeros, se los digo desde adentro, no me lo está diciendo nadie, es lo que yo veo en mis aulas como profesor. Es decir, tienen relaciones con varios, cuando debiera haber una educación correcta. Mirá como decía la licenciada Baloy, tenés que esperar, tenés que tener una sexualidad afectiva, responsable. El sistema, ¿sabe lo que vende? El poliamor, la nueva ideología de sexualidad. No hay compromiso, vos salís con quien vos quieras, cada uno hace lo que quiere. El amigobios y un montón de conceptos que nosotros podamos tener, ¿verdad? Es decir, porque es la realidad del aula y el contagio aumenta por causa de no tener conocimiento específico. Seguimos. ¿Y qué sucede en la comunidad religiosa? Quise ponerlo a este punto porque resulta que muchas veces nos jactamos de la enseñanza religiosa. Nos jactamos de decir, bueno, pero yo tengo estos principios, yo enseño esto, pero la realidad, las estadísticas también muestran, y lamentablemente lo digo con dolor, que hay tremendos abusos dentro de las comunidades religiosas. Todos saben y todos conocen situaciones en el ámbito religioso. No se salva nadie en la falta de una verdadera educación sexual integral. En estos días me enteraba de una persona conocida, amiga, que daba charlas, que exponía en muchos lugares y que hoy tiene un montón de acusaciones de mujeres que han sido abusadas por él, aún de niños que habían sido abusadas por él. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque a veces nosotros en nuestras convicciones religiosas somos herméticos. Pensamos que hay ciertas temáticas que no convienen, que no son nuestras,
que no le pertenece al ámbito privado de la religión. Y nos encontramos que muchas veces eso es el caldo de cultivo para que justamente se den todos estos abusos y estas violaciones que tanto nos avergüenzan después. Qué importante que se hable de eso en la escuela, que se hable de eso en las iglesias, que se hable de eso en las vecinales, que se hable de eso en las casas, que todos hablemos de eso, que todos tengamos opinión, que todos pongamos posicionarlo. Estamos aquí en esta mañana para decir, no queremos que nos impongan una bajada de línea, que sea rajatabla, que no nos impida expresar nuestras opiniones y derechos. Pero sí estamos de acuerdo que necesitamos poner en la boca de una generación esta temática que por causa de su ausencia tanto mal le hace a la sociedad. Seguimos, por favor. Y voy a ir cerrando. Característica de la ESI en valores. Científica. La enseñanza científica es aquella a la que se presenta de forma objetiva, producto de una investigación científica y que luego de ser probada oportunamente y de diferentes maneras se aportan pruebas y resultados que confirman dicho contenido de tal manera que los resultados sean irrefutables. Nosotros tenemos dos extremos. El posmodernismo, como decía la licenciada, con todo relativo, lo que vos pienses, lo que vos sientas, lo que vos seas, pero cuando yo pierdo la objetividad de las cosas, cuando yo pierdo realmente el diseño, cuando yo pierdo la información que me han aportado por años las ciencias exactas, como lo es la biología, cuando yo pierdo la especificidad de lo que nos da la genética, que nos dice específicamente en el mismo momento de la concepción que hay solamente hombres y mujeres, y pierdo esa objetividad, hay una cadena de relatividad que se pierde todo y tenemos los problemas que hoy tenemos en la sociedad. Tenemos gente que se cambia de género porque quiere jubilarse antes. Tenemos gente que se cambia de género porque quiere participar en las Olimpiadas para ganarle a las mujeres. Tenemos gente, ¿verdad?, que quiere cambiarse de género para aprovecharse y abusar en otros ámbitos. Es decir, la relatividad genera un montón de consecuencias que traen apertura a otras cuestiones tan complejas como bien lo expresó la licenciada Baloy, que es, por ejemplo, la pedofilia. Hace unos meses, si no años también, ha comenzado a circular el movimiento de pedófilos de manera mundial con su banderita pidiendo la aceptación dentro del colectivo LGTBI. Entienda usted el concepto de identidad de género según la ley aprobada en la República Argentina. Es mi autopercepción, es decir, yo me paro frente al espejo y me siento mujer. Voy y digo, a partir de hoy soy mujer. Eso quiere que enseñemos en la escuela. Que nuestra identidad esté basada en un sentimiento, en el autopercibimiento. Ahora, un pedófilo, ¿qué está sintiendo? Tengo que cerrar. Un pedófilo es una persona que se autopercibe, ¿verdad?, que tiene una percepción de niño, como sucedió en el ejemplo que todos conocemos en Canadá, de este adulto que se autopercibía menor de edad y que después se había enamorado de una niña dentro de esa percepción de sí mismo. Seguimos, científica. Ahí yo puse la biología que nos dan hechos y datos concretos, objetivos. Por favor, seguimos porque mi tiempo avanzó. La biología no es un dogma religioso, como pretenden imponer. La biología es la ciencia científica milenaria que nos revela con detalle cómo funciona el cuerpo humano y nos dice que existe solo dos sexos, hombre y mujer. Desde el momento de la concepción se produce en escala todo un movimiento psicológico funcional. Todo responde a eso que sucede en la concepción y va a determinar, y no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo. Por más que yo me cambie el DNI, por más que yo me mutile, por más que yo me ponga hormonas, hay algo que está genéticamente dentro mío que va a definir mi vida hasta el día de la muerte, y aún después de la muerte va a definir en mis huesos si yo era hombre o era mujer. Seguimos. En valores, porque debe responder a los valores de los padres. Seguimos. Seguimos, por favor. Quiero hacer énfasis sobre este tema. La verdadera educación sexual integral jamás, bajo ninguna circunstancia, va a discriminar a nadie. Yo tengo alumnos homosexuales, alumnos lesbianas. Tengo gente que tiene una perspectiva de la vida diferente a la que yo creo. Sin embargo, somos compañeros y son los mejores alumnos y generalmente vienen a contarme sus problemáticas y jamás se van a sentir discriminados por mí.
Jamás, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún título, bajo ninguna, ¿verdad? Enseñanza, fe, creencia, religión, yo voy a poder discriminar a alguien por sus decisiones personales. No estamos cuestionando las decisiones de las personas porque es su derecho como persona. Estamos aquí para pensar juntos qué educación dar para nuestras generaciones en general, pero si después de una enseñanza, un alumno, un padre, un adulto decide su identidad, nosotros siempre seremos esos docentes que acompañemos, abracemos y los ayudemos a llegar a su objetivo, que es terminar su proceso educativo. Seguimos, por favor. Seguimos, vamos a seguir. Debe ser armónica, lo dice la ley. La ESI en valores debe ser armónica. ¿Qué significa armónica? Que viene del vocablo, ¿verdad?, griego, que tiene que ver con una combinación como los sonidos, cuando las notas se juntan y suena bien. Esto tiene que ver cómo debe ser la educación sexual armónica a la edad, a la madurez y al crecimiento de nuestros niños. Yo no puedo a un niño de temprana edad darle un contenido de sexualidad como hoy se propone. En la provincia de Santa Fe lo habrán visto al material. Esteban Paulón, que es encargado de la parte de desarrollo, de género, de diversidad, creó un material para niños del nivel inicial. Usted lo puede acceder en los medios de comunicación y en el Ministerio de Educación y también hoy en día a nivel del Ministerio de Educación Nacional. En el mismo usted va a ver dibujitos para nivel inicial. Nenes tomados de la mano, nenas tomados de la mano. Va a ver usted una nenita mirándose al espejo y diciendo yo me siento varón. Es decir, cuestiones que no es armónica a la edad de los niños en el sistema educativo. Seguimos, por favor. Pertinente, es decir, debe ser precisa a la realidad. Es decir, la ESI no siempre tiene que ver con una clase preparada. Cuando hay un alumnado, cuando hay una problemática que surge en el aula, yo debo aprovechar. ¿Sabe qué veo? Que hay muchos profesionales de la educación que son más ávidos, rápidos para saber aprovechar, con mi compañera cuando surgió ese ataque de un alumno, y nosotros muchas veces hacemos silencio porque no tenemos primero conocimiento, no tenemos argumentos y tenemos miedo. Espero sinceramente que esta convocatoria, esta jornada sirva para que estos miles de docentes que están en esta mañana vuelvan a sus ciudades, vuelvan a sus escuelas y digan, yo soy alguien que tengo convicciones y deben ser respetadas, y hay una comunidad educativa que necesita también mi voz, que piensan como yo y que también tiene derecho a ser escuchado. Si todos hacemos eso, nunca vamos a permitir la naturalización de ideas y contenidos ideológicos, porque mientras exista alguien que se levante y diga yo pienso diferente, eso jamás será parte del vocabulario, será parte de la estructura y de la cultura, mientras haya una generación de profesionales que se levante para defender la vida y las generaciones dentro del ámbito educativo. Debe ser precisa, debe pegar en el palo. Es decir, no demos vueltas. Si yo veo la realidad, ¿qué necesita hoy ese alumno? Preciso, sin miedo. Seguimos. Confiable. Hablamos eso de lo experimental, científico. Seguimos, por favor. Y rápido lo cierro. Seguimos. Aquí yo puse que hoy, aunque en los ministerios de educación se plantea la ESI como una materia más en algunos espacios, en algunas provincias, hoy la ESI es algo interdisciplinario y abarca todos los niveles. No es necesario que nosotros podamos planificar la clase, como le decía, sino aprovechar cada momento para ser preactivo, adelantarnos y poder nosotros en cada contexto poder dar ESI. Seguimos. Yo aquí hice un recorte que ustedes los van a tener en el material, perdónenme, está muy chiquito acá. El Ministerio de Educación Nacional propone contenidos que ustedes saben que se van a dar en 4 o 5 ejes en las escuelas. Ahora voy rápido a lo técnico. Mire, por favor, mire todo esto que está acá en pantalla para nivel inicial. ¿Me pueden levantar la mano profesores de nivel inicial o maestros de nivel inicial? ¡Wow! ¿Cuántos que son? Una banda. Para ustedes, tienen casi el 95% de contenidos que propone el Ministerio de Educación para poder desarrollarlos en clase. Usted me dirá, yo no quiero dar ESI porque no quiero dar ideología.
El propio Ministerio de Educación le da, yo hice un pequeño recorte, le saqué algunas cosas que no compartimos para esta jornada, pero mire todo el material que usted puede dar, usted lo va a tener a su acceso para decir, la próxima vez que el directivo le proponga dar ese, usted no va a tener ningún problema, toma cualquier contenido esto y lo baja porque es parte de nuestra responsabilidad. Por favor, seguimos. Mire, yo tomé como ejemplo que lo vi, que se propone en el Jardín Infante, por ejemplo, la actividad de María Elena Walsh con la canción Hay Secretos. Los de Jardín lo deben conocer, mi esposa sabe de esto. A partir de una canción que eso escucha hablar con los niñitos, hay secretos que está bueno guardarlos, pero hay secretos que no lo podemos guardar, los tenemos que contar. Eso es educación sexual integral a nivel inicial. Y tienen para tirar para arriba materiales para trabajar en el ámbito escolar. Nivel primario, levánteme la mano, docente de nivel primario. Muchísimos también, muy bien, seguimos por favor. Mire si no tiene material para trabajar. Y le hice un recorte, Conste que le hice un recorte de todo lo que nosotros no consideramos como necesario trabajar en la educación sexual integral. Las necesidades de afecto, de cuidado, de valoración. Entienda que la sexualidad o la educación sexual integral no es coito. No le va a enseñar a los niños a tener relaciones sexuales. Es un concepto amplio, integral. Mire todo lo que puede trabajar en el contexto de aula. ¿Sabe la cantidad de materiales? Allí tiene para llevarse, pero materiales para trabajar en el aula. El ejemplo que yo tomé, por favor, en el nivel primario, el siguiente. Unas fotos que encontré en internet. Un chico que le sale granito. Tengo mi hija de 13 años. ¡Ay! Estoy llena de granos. Me dice, porque tiene un montón de granitos acá. Es mi oportunidad como padre de contarle y decirle, mira hija, a esta edad en la adolescencia comienza todo un proceso. Mi hija ya experta, va a dar educación sexual antes que yo. Capaz que si venía ella lo daba mejor que yo la charla en esta mañana. Es una experta en ese tema. Con los varones, el perfil del varón en casa, los que somos padres, de poder ocupar y mostrar una identidad. Eso enseña y más que lo que yo pueda expresar. Estemos tranquilos si nuestra vida realmente está con valores, si nuestra vida tiene valores, si nuestra vida, gente que se mueve de manera correcta, tenga seguridad de que lo más importante ya lo está compartiendo. Ahora solamente queda abrir la boca y enseñar y dar clase con respecto a eso. Seguimos, por favor. En el nivel secundario, profesores de nivel secundario, levánteme la mano. Esos son de los míos, los mejores, ¿no es cierto? ¿Cuántos son de economía y contabilidad? Miren, por favor, a los genios profesores más importantes de esta mañana. No. Seguimos. Por ejemplo, hay un videíto que lo propone el ministerio. No todo lo que se propone es malo. Que habla de embarazo en la adolescencia y luego poner en discusión sobre este tema de la planificación. Fui rapidísimo, todo esto se lo puedo compartir. La siguiente. Quiero darle gracias a todos, pero me pongo a disposición junto con la Red Nacional de Docentes Cristianos, Docentes del Reino. Búsquenos en Facebook, Docentes del Reino Argentina. Tenemos grupos de WhatsApp en todas las provincias en donde todas estas estrategias y contenidos estamos continuamente compartiéndolas. Además tenemos otras líneas de acción, de capacitaciones. Estamos trabajando para abrir escuelas donde no las hay. Queremos que se abran escuelas en todas las provincias, aportando ideas, la parte legal, que realmente va a ser una herramienta en estos tiempos de tanto conflicto, tan conmocionado, para ayudarles a todos los docentes, que no están solos, sino que estamos juntos en esta lucha para defender la vida y la familia. Muchísimas gracias y nos seguimos escuchando.